Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de todo lo que es infraestructura y construcción. Por supuesto, me acompaña César Campos. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? César, vamos a hablar un poco de algo que la verdad se nos había quedado en el tintero antes de la pandemia, antes de los problemas políticos, que es los sismos, ¿no? Temblor en Lima, repercusiones del sismo de magnitud 6.0. ¿No? Y tenemos invitados para ello, pero es un tema realmente que lo dejamos de lado y que hemos machacado mucho acá en el programa, la importancia de estar preparado, ¿no? En efecto, el país lo deja de lado, pero y la verdad que en Perú Construye hemos sido bastante avanzados en anticiparnos gracias precisamente a nuestros destacados invitados que en diversas oportunidades hemos tratado este tema y que lo vamos a profundizar el día de hoy. Así es. Tenemos con nosotros a Raúl Delgado Sayán, presidente de Ser Ingenieros, y por supuesto a Milton Bojes, exministro, ambos panelistas de nuestro programa, que nos honran con ser panelistas de nuestro programa, pero además debo decir que ambos, y Raúl en especial ha hecho mucho énfasis, nos ha presentado proyectos aquí en el programa también para el tema de la Costa Verde, lo recuerdo, antes de que tengamos todos estos problemas, y es realmente algo que no podemos dejar de lado. Y este remesón que tuvimos hace poco nos hizo volver a la conciencia, volver a darnos cuenta que hay que tener muchísimo cuidado con esto. En este programa, junto a nuestros panelistas, hemos sido, digamos, como decía César, abanderados en tocar el tema de la prevención, en la que se debe trabajar frente a un posible sismo de mayor magnitud. ¿Qué lecciones nos deja el sismo ocurrido hace unos días en nuestra ciudad de Lima? Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Jorge y César. Mira, lo primero que nos recuerda es que tenemos que estar listos para uno inmenso de 8.5 a 9, para los cuales venimos haciendo hasta antes de la pandemia muchos simulacros. Para que tengas una idea, el sismo 6 ha sido apenas una liberación de alrededor de 15.000 toneladas de dinamita en energía. Pero ahora los sismos no es algo que uno lo adivina por el tarot o por cómo era pues antes, que no sabía nada. Mide, y se mide bastante bien. Y tenemos pues para este sismo grande acumulado una energía de aproximadamente 240 millones de toneladas de dinamita. Es decir, una cosa 16.000 veces más grande que el sismo 6 que tuvimos. ¿No es cierto? Entonces, fíjate, esto va a ocasionar una zona de ruptura de aproximadamente 400 a 500 ahí en el fondo del mar donde los sismos se originan. Para tener una idea de daños, y no lo digo yo, sino el estudio de CENEPRED, la población afectada con riesgo muy, muy alto es alrededor de 7 millones de personas, vale decir, el 76% de la población. Se estima por los simulacros que fallecerían alrededor de 200.000, o sea, como toda la pandemia junta, pero en apenas 2 minutos. Heridos tendríamos aproximadamente 2 millones, viviendas en alto riesgo, también 2 millones, de los cuales 350.000 colapsarían, 625.000 en condiciones inhabitables, de 484 centros de salud, el 87%, o sea, 421, está en riesgo muy alto. En educación, de los 8.900, aproximadamente 8.200, el 92%, en riesgo muy alto. La Tarjea, una de las plantas, la número 1, de 50% de producción de agua, estaría fuera de servicio, amén pues de redes secundarias y de estaciones de bombeo. Y en el transporte tendríamos problemas en la carretera Panamericana Norte, Centro y Sur, o sea, básicamente los accesos a la ciudad. O sea, una cosa de mayores proporciones. El sistema asegurador, la Lloyd's de Londres, ha catalogado al Perú como el Lima, como la ciudad de mayor riesgo en todo el mundo, con una potencial pérdida por sismo de 36.000 millones de dólares, y por tsunami podría casi hasta duplicarse esta cifra, ¿no? O sea, son cosas inmensas, ¿no? ¿Cómo arreglarlo? Ya lo vemos más adelante. El panorama es bastante terrible y tú lo has venido sosteniendo
de una manera, como bien dijo Jorge, enfática aquí en Perú Construye. Milton, a la luz de lo ocurrido y sobre todo existiendo una mitología que bien la desbarata Raúl respecto a que estos pequeños temblores liberan energía y por lo tanto atenúan la posibilidad de un impacto mayor con un sismo de gran magnitud, es absolutamente falso y por lo tanto sí debemos estar preparados porque no es una liberación significativa en todo caso para un evento sísmico de gran magnitud. ¿Cómo, me gustaría que cuente de la perspectiva de haber sido ministro de Vivienda, cómo han enfocado desde el sector público estos riesgos y estas posibilidades, como ha pintado Raúl, de un desastre de gran dimensión para todo el país y sobre todo para la infraestructura de vivienda en nuestro territorio? Mira, básicamente en el Perú tenemos un problema estructural y ese problema estructural es que no se hace planificación urbana. A diferencia de los países del mundo donde se planifica el desarrollo del territorio y después se construyen las viviendas, en el Perú primero se invade y luego hay que ver cómo desde el Estado se le dan servicios públicos. Y por eso, de acuerdo al último censo de vivienda, lo que se pudo reportar es que el 70% de las viviendas construidas en el Perú no contaban con licencia de edificación. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un porcentaje muy alto de viviendas, por ejemplo, el 60% de viviendas no tenía licencia municipal, pero además un 70% de las viviendas en Lima Metropolitana no habían sido sus planos aprobados por un ingeniero o un arquitecto. Si tú le sumas a la informalidad que se caracteriza por usar materiales informales, por construirse sobre suelo no apto y además por tener también esta deficiencia en el diseño de las viviendas, el potencial de desastre frente a la ocurrencia de un sismo de gran magnitud es terrible. A mí, en mi época, por ejemplo, cuando estuvimos en el Ministerio de Vivienda, lo que teníamos fue una política, por lo menos, de un bono de reforzamiento estructural de vivienda para esas viviendas que van a colapsar de todas maneras con un sismo un poquito más alto que el que tuvimos hace unos días. Pero lamentablemente otro problema estructural del Perú es que cuando tú inicias algún programa o algún plan para enfrentar cierto problema, luego cuando hay los cambios de gobierno, esos programas suelen desaparecer. En ese sentido es importante que este programa de reforzamiento estructural de viviendas, que no va a evitar que se caigan las viviendas, lo que va a hacerte es darte unos segundos más para que puedas evacuar la vivienda, ¿no? Y en ese sentido debería insistirse en este tipo de programas, así como el de la planificación urbana desde los municipios. Ahora, Raúl, ¿cuál debería ser la labor de INDECI, Defensa Civil y el gobierno central, ahora que vamos a cambiar de gobierno pronto, además, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas de urgencia porque no, es difícil, ya lo está diciendo Milton como exministro, ¿no? Se ha podido hacer una labor de reforzamiento para dar unos segundos de salida, pero tú que eres un especialista que has machacado mucho este tema durante muchos años, ¿qué debe hacer el gobierno, INDECI, Defensa Civil, inmediatamente en este nuevo gobierno? Mira, un poco más que solamente simulacros y calcular lo que podemos perder. Yo creo que hay que tomar ya medidas inmediatas para atenuar eso y reducirlo al mínimo. Yo había propuesto 3 cosas fundamentalmente. La primera, salvar la vida. Enseñarle a las personas qué deben hacer para salvar la vida. Ir a esos sitios que son de altísimo riesgo, ir a la casa de las personas y decirle a cada uno por uno, como se hace en el censo, qué cosa es lo que debe hacer profesionalmente para salvar la vida, incluyendo que supuestamente tendríamos 12 segundos más de tiempo si es que instalan todas estas alertas tempranas que quiere hacer el Instituto Geofísico. Primero, salvar la vida. Segundo, un plan de reestructuración y reforzamiento de todo lo que son servicios básicos de la ciudad. O sea, todo lo que he señalado en mi anterior
intervención que colapsarían, etcétera. Eso hay que ya reforzarlo desde ahora. Y tercero, puntos críticos. Uno de los puntos críticos que habíamos resaltado mucho es el de la Costa Verde. Los acantilados de la Costa Verde no son un problema, es el parachoque y defensa de la ciudad, porque vamos a tener seguramente un tsunami. El proyecto está completo, ha sido presentado al señor alcalde de Lima en una oportunidad antes de la pandemia. Lo has presentado acá. Lo has presentado acá también. Lo presenté en el programa y consiste básicamente de un muro inferior de casi 18 metros de altura para poder soportar también el tsunami, pero aprovechando ese muro con anclaje de 40 metros con 10 metros de anclaje en el bulbo dentro del acantilado para evitar que todos esos edificios que están encima se mueran. Se colapsen. Acabamos de ver el tema de Miami, donde un solo edificio han muerto 159 personas al desmoronarse. Imagínate, en la Costa Verde por lo menos tenemos unos 300 o más edificios que tenemos que proteger. Eso es imperativo, tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cuánto cuesta todo eso? Hemos estimado alrededor de más o menos unos 3.000 millones de dólares para todo lo que es el programa de la ciudad. Y solamente en lo que es Costa Verde alrededor de 400 millones de dólares. Tenemos que invertir eso para evitar que este desastre mayor nos golpee en la cantidad de pérdida de vidas, propiedad, etcétera, que nosotros hemos estimado. Hay 100.000 millones de dólares en riesgo en patrimonio que este sismo golpearía fuerte, con solamente una inversión de apenas el 3% de eso, perdón, $1 trillón, 100.000 en riesgo y 3% de eso, 3.000 millones de dólares, podríamos cambiar el panorama totalmente. De acuerdo, Raúl. Milton, rápidamente, porque el tiempo es corto, no solamente la infraestructura inmobiliaria se vería afectada, es normal que pensemos justamente eso como prioridad por lo que habitan personas, pero también hablemos de otra infraestructura física, de carreteras, el colapso que pueden sufrir todos los ductos de saneamiento. Desde la perspectiva pública también, quiero insistir en este aspecto, ¿cómo se prevé la posibilidad de hacer nuevas construcciones y crear esta base de infraestructura con cierta protección? ¿Existe también el criterio del reforzamiento estructural al cual tú aludías? Sí, mira, el principal riesgo de desastre en relación a servicios públicos es el del abastecimiento de agua. Un sismo de la magnitud que ha mencionado Raúl probablemente haría que colapsen algunas laderas en la cuenca del Rímac y probablemente tendríamos serios problemas de abastecimiento de agua. Por eso, en la época en la que estuvimos en el gobierno anterior, lo que hicimos fue dos cosas. Uno, tener una dotación de plantas potabilizadoras portátiles de agua para CEDAPAL, para instalarlas en puntos críticos de la ciudad. Segundo, tener un programa de mantenimiento de pozos, porque vas a tener que recurrir al agua del subsuelo. Y tercero, promovimos esta planta desaladora de agua del sur, de los balnearios del sur, para tener un piloto que muestre que el agua desalada puede ser una opción también, por lo menos, no solamente para proveer agua a la gente, sino tenerla como un backup en caso de un desastre. Para terminar, nos queda casi nada. Quería, Raúl, comprometerte a presentar nuevamente el proyecto acá, en el programa. Creo que el proyecto que pudiste realizar para la propuesta para la Costa Verde es importantísimo y tenemos que seguir promocionándolo hasta que las nuevas autoridades lo hagan. Así que vamos a comprometerte en eso, Raúl. Encantado, y yo, si quieres, lo último que puedo hacer es ver si todos estos días hemos estado viendo que hay grupos que marchan y dicen respeta mi voto. Yo diría que todos juntos nos juntemos y marchemos por algo que se llama respeta mi vida. De acuerdo. Es importantísima la reflexión de Raúl y Milton. Muchísimas gracias.